¿Existe la amistad sin atracción sexual? Primero veamos qué es la amistad. La amistad, del latín amasitas por amasitan, de amicius, amigo, es una relación afectiva entre dos o más personas. La amistad es una de las relaciones interpersonales más comunes que la mayoría de personas tienen en la vida. La amistad tiene presencia en distintas etapas de la vida y en diferentes grados de importancia y trascendencia. La amistad se crea cuando las personas se encuentran inquietudes y sentimientos comunes, al igual que la confianza mutua. Hay amistades que nacen a los pocos minutos de relacionarse y otras que tardan muchos años en hacerlo. Puede haber relaciones amistosas donde interviene una persona y otro tipo de personalidad o una forma de animal. Por ejemplo, algunas personas catalogan como amistad a su relación con un perro. No en vano, a este último se le conoce como el mejor amigo del hombre. También se le puede dar amistad incluso entre dos o más animales de especies distintas. Es importante acotar que una verdadera amistad está basada principalmente no solo en la afectividad y en la empatía que existe entre dos o más personas, sino principalmente en el respeto mutuo que exista y permite desarrollar la confianza necesaria. Muchas veces se dan falsas amistades, cuya relación está basada en hipocresía e intereses materialistas y malsanos. Iconología. La amistad era una divinidad alegórica entre los griegos y romanos. Las esculturas que eligieron los primeros iban con un ropaje abrochado, la cabeza desnuda y el pecho descubierto hasta el corazón, en cuya dirección que estaba la mano derecha abrazaba con la izquierda un olmo seco, alrededor del cual crecía un vid cargada de uvas. En la franja de su túnica se leían las palabras la muerte y la vida. Mostraba con la mano de derecha su costado abierto hasta el corazón con la inscripción de acerca y de lejos. Pintaba también a la amistad con pies desnudos, dando a entender que con estos no hay incomodidad. Por grande o que no sea venza, un verdadero amigo es un beneficio a otro. Puede simbolizarse también la amistad heroica por medio del Teseo y del Pirito, dándose la mano y jurándose unión eterna. La estatua de la amistad de Pablo Oliveri en Roma es una mujer desnuda con la mano sobre su pecho, cubierto con una especie de inserción que manifiesta la sinceridad. No es cosa rara verla con dos corazones encargados con la mano y coronada frente a flores del granado, cuyo color del fuego que no sufre alteración al símbolo alrededor de la constancia que la distingue con la vida en la sociedad animal. Carace Ripa expresa la amistad pasajera en medio de una joven coronada de flores, símbolo de la adulación. Tiene un nido de golondrinas y varios pájaros revoloteando alrededor de su cabeza ceñida de una corona de flores de poca duración. En la Biblia se recogen narraciones en las escrituras sagradas acerca de relaciones amistosas como, por ejemplo, Ruth y Noemí, David y Jonathan y Pablo y Bernabé. En la filosofía, Aristóteles, considerado como el padre de la filosofía, era un escritor nicomaquea, dedicado al libro séptimo y su libro noveno de 10, libros que comparten parte del valor que es la amistad. Hay varios tipos de amigos, como el amigo imaginario. Los amigos imaginarios no son personajes ficticios que algún niño crea y los suele asignar con un papel tutelar o lúdico. Es un fenómeno natural en la infancia y la adolescencia que no supone ningún problema salvo que afecte el desempeño funcional o que incite a actividades violentas. Suele desaparecer naturalmente con la edad, aunque a veces se dan también en los adultos. Los romanos lo representaban con un emblema de una hermosa mujer vestida sencillamente con un ropaje blanco, la mitad del cuerpo descubierto coronada de un mirto, entretejido con flores y granado. Sobre la frente las palabras invierno y verano. En la cultura popular, las relaciones de amistad han sido profusamente narradas, tanto en el mundo de la literatura como en el mundo del cine y televisión. Ha agradado tal que si bien ha listado verdaderamente sería imposible, es fácil identificar que casi cualquier obra como Don Quijote y Sancho Panza, de Thelma y de Luis, Sherlock Holmes y Halston,
Los Tres Mosqueteros, Baruch Cassin and the Sudan's Kid, C3PO y R2-D2. En Los Tres Chiflados, Friends, Mary and Mans, son muchos ejemplos de diversas amistades entrelazadas exhibidas en la literatura del cine y la televisión. Puede llegar a desarrollar complejos o comportamientos personales, aunque también puedan parecerle muy reales a sus creadores. Estudios han revelado que algunos niños autistas son capaces de entender la realidad de sus compañeros, así como lo consideran con una presencia física indistinguible del resto de las personas, mientras que otros dicen que verlos únicamente sus cabezas. De acuerdo con algunas teorías psicológicas, entender la conversación de un niño va a tener con su amigo imaginario puede ser sumamente revelador sobre los medios, aspiraciones, ansiedades o influencias del niño. Pensamientos positivos. Por lo demás, no existen razones para alarmarse. El niño no sufre problemas mentales ni vive situaciones sobrenaturales. El niño está sano, del mismo modo que llegan los amigos imaginarios. Se van desapareciendo con el tiempo. En esta etapa suele finalizar alrededor de los 11 años de edad, cuando el niño tenga muy desarrolladas las funciones del lenguaje y la lógica, así como su memoria y la inteligencia, que tiene que superar diferencia de la fantasía y la realidad. Amigos por correspondencia. Un amigo por correspondencia, amigo por carta o papel, como tal se dice en inglés. Son personas que escriben realmente correspondencia, en particular por correo o aéreo. Estas personas generalmente se escriben y leen en un mensaje no materno para saber acerca de otros países y estilos de vida. Algunas personas tienen por amigos de correspondencia por algún tiempo, pero otras consiguen intercambiar caras y regalos toda la vida. Se sabe que casos en los cuales se conocen personalmente los amigos por correspondencia provienen de todas las nacionalidades, edades y culturas. Según las personas que practican esta costumbre, ser amigos por correspondencia puede ser una manera de ganar o comprensión valiosa del mundo, que permite una apreciación de culturas y estilos de vida diferentes de ellos. Generalmente las personas le escriben a otro amigo, no usan el lenguaje nativo de las cartas moderada. Variación de tradición, intercambio de cartas es el intercambio de correos electrónicos. En este nuevo intercambio tiene la ventaja de ahorrar dinero, para la desventaja de la comunicación es muy efímera. Amigos con derechos. La amistad con derecho, o roce llamado costumbre con amistad con derecho, es una relación de pareja que intenta cambiar la vinculación afectiva con los comportamientos y actitudes tipo físicos de una amistad, con la posibilidad de mantener relaciones íntimas o sexuales. Si bien la modalidad del emparejamiento ya existía en algunos casos con el nombre amantes, la denominación aparece en la historia recientemente y la posterioridad del noviazgo, por lo que siempre se define la relación con él. La amistad con derechos tendrá menor vinculación afectiva y menores obligaciones al noviazgo, aunque, como sucede en la amistad, no será completamente carente de ellos. Los principales de dicha relación se llaman naturalmente amigos con derechos, aunque también existen numerosos sinónimos o más o menos informes, como noviazgos con amigos con derecho o roce folloamigos. Amiguismo. Amiguismo es el ser parcial para todos los amigos en concesión de empleos y ventajas, amigos con colegas de confianza, sin importar si están cualificados. Por lo tanto, el amiguismo es contrario a la práctica del principio de la meritocracia. El amiguismo existe cuando se designa a un beneficiario que se encuentra en contacto social. A menudo él se designa inadecuado para ejercer u ocupa su propio cargo. Desde el punto de vista político, el término amiguismo se utiliza de manera derogativa. En países como Venezuela se le conoce colóricamente como el palanqueo. El Día del Amigo. El Día del Amigo es un día propuesto para celebrar la amistad. Tiene como antecedente la Cruzada de la Amistad, que se ha instaurado en Paraguay desde 1958 y se celebra cada 30 de julio bajo la denominación del Día de la Amistad.
En estos países latinoamericanos es festejado en diferentes fechas en Argentina, Brasil y Uruguay. La propuesta es más definida en el día que el hombre llegó a la luna, el 20 de julio de 1969. El 27 de abril de 2011, la Asamblea General de las Naciones Unidas resolvió finalmente invitar a otros países miembros para celebrar el Día Internacional de la Amistad el 30 de julio de cada año, siguiendo la propuesta para la promovida de la Cruzada Mundial de la Amistad. La friendzone de amigos. En la cultura popular se le conoce como zona de amigos o zona de amistad. El anglicismo friendzone es una relación interpersonal entre dos personas donde una tiende a enamorarse de la otra. Una vez llegada a la zona de friendzone se establece, es decir, ir más allá de ese punto generando una situación de asimetría o establece donde una persona se siente atraída románticamente o sexualmente por la otra, que no siente una atracción. Puede existir una base neurológica para las razones que la establezcan. Ahora hablemos sobre la atracción. Es una fuerza de atraer en el fenómeno morfosintático, por lo que en un fenómeno de elaboración adaptada a las morfonas flexivos de los elementos próximos, aunque correspondan, vi a un niño y a unas niñas altas. Atracción universal, la que ejercen recíprocamente todos los cuerpos que componen el universo y dependen de la masa y de distintas perspectivas de estos. B. Gravitación. Atracción molecular, la ejercen recíprocamente todas las moléculas de los cuerpos. Sexualidad es el conjunto de condiciones que caracterizan del sexo de cada persona o animal. Desde un punto de vista histórico-cultural, es un conjunto de fenómenos, emociones, de conducta y características asociadas a la búsqueda de emoción sexual, que marca de manera decisiva al ser humano en todas y cada una de las fases determinantes del desarrollo. Durante los siglos se consideró que la sexualidad de los animales, incluyendo en el ser humano, era del tipo instintiva. En esta convicción se basaron en las teorías para fijar las hormonas no naturales de la sexualidad, en las cuales se incluían todas aquellas prácticas dirigidas a la procreación. Sin embargo, hoy se sabe que algunos mamíferos muy desarrollados como los delfines o los pingüinos presentan un comportamiento sexual diferenciando incluyo, además de la homosexualidad, además de 1500 especies de animales variaciones realmente se masturban. La sexualidad humana. La sexualidad humana es un aspecto central en la vida de las personas durante el tiempo de los siglos. Se consideró exclusivamente paradigma y biologista, reduciendo la genitalidad y esterilizando los biomas entre formas naturales y no naturales de la sexualidad, entre las cuales se incluían todas aquellas prácticas no dirigidas a la procreación. Sin embargo, desde el paradigma de la interlineidad, la sexualidad no abarca la genitalidad, sino también las identidades, los roles de género, el erotismo, el placer de la intimidad y la reproducción, y la orientación del sexo efectiva. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la sexualidad humana define un aspecto de cada ser humano a lo largo de su vida. Abarca el sexo, las identidades, los roles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción, la orientación del sexo afectiva. La sexualidad se vive y se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas y papeles, relaciones interpersonales. De manera concebida, la sexualidad se manifiesta a través de múltiples dimensiones que incluyen los pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas y relaciones interpersonales, lo cuales implican que se tratan con un aspecto múltiple determinado a la interpretación de factores biológicos, psicológicos y socioeconómicos políticos. Por ser actores sociales, las personas construimos una sexualidad con otras personas, por lo que nuestra corporeidad trasciende a una dimensión biológica. Nuestros cuerpos están atravesados por culturas y el sentido. Es necesario, para hablar de la sexualidad, considerar las distintas categorías como el sexo, el género, los roles de género, el autismo y el género, la identidad de género y la orientación sexoafectiva.
La característica del sexo desarrollado comprende el grado que se experimenta la presencia de unas categorías dimórficas femenino o masculino. Es una suma de importancia de la construcción de la identidad. Parte de la estructura sexual basada en el sexo incluyen las construcciones mentales y conductuales del hombre y la mujer. Hay que tener en cuenta que es muy importante separarnos con las cuales actitudes más personales e íntimas hacia la sexualidad. Uno de estos productos de la interacción de los holones y la orientación sexual es un efecto que interactúa en el erotismo, la capacidad de sentir el deseo, la excitación, el orgasmo, el placer, la vinculación afectiva, la capacidad de sentir, amar o enamorarse. El género, los hombres o mujeres, masculinos o femeninos, obteniendo de alguna orientación sexual de saber, bisexualidad, heterosexualidad y homosexualidad. La definición del trabajo por la OMS en 2006, orientación, también necesidad de entender y la educación humana. Para esto de suma de la importancia de reconocer los derechos sexuales de WAPS, OPS y 2000. Derecho a la libertad sexual, derecho a la anatomía, integridad y la seguridad sexual del cuerpo, el derecho a la privación sexual, el derecho libre a la asociación sexual, el derecho a la toma de decisiones reproductivas libres y responsables con cuidados. La medida de estos derechos han sido reconocidos, ejercidos, respetados, llegarán a extinguir sociedades más sanas en el sentido sexual. Es importante notar que la sexualidad se desarrolla en la empresa de diferentes marcas a lo largo de la vida o forma de sexualidad que infante será la misma de un adolescente a un adulto. Cada etapa de la vida es necesaria los conocimientos y experiencias de los científicos para su óptimo desarrollo. En este sentido, para los niños es importante conocer su cuerpo, sus propias sensaciones y aprender a cuidarlo. Un niño o una niña puede nombrar las partes de su cuerpo incluyendo el pene o el escroto o inclusive la vulva, acertado en la parte de él. Está más capaz en el cuidado de entenderlo. También es importante conocer las diferencias y aprender tanto los niños y las niñas que son valiosos y pueden realizar actividades similares. En esta etapa aprenden a amar sus figuras importantes primero, los padres, los hermanos y las personas que los rodean. Pueden entender que sus sentimientos, enamoramientos infantiles, que son diferentes a los enamoramientos de los adolescentes, y también varían las primeras separaciones o pérdidas que puedan aprender a manejar con el dolor de las etapas. En cuanto a la reproductividad, empiezan a aprender a cuidar y a los pequeños a empezar con muñecos o mascotas y van desarrollando su capacidad reproductiva. También generan grandes dudas sobre el origen y generalmente las dudas tienen respecto a la sexualidad que necesitan la aclaración del sentido amoroso y el deseo de tenerlo que tuvieron sus padres. Resulta interesante el embarazo y el nacimiento con un sentido de conocer su propio origen. Sobre todo será importante indagar en la pregunta y responderla al nivel del conocimiento adecuado para el menor. La sexualidad adulta contiene 4 elementos de una inserción constante. Por ejemplo, si la mujer se sienta satisfecha y orgullosa de ser mujer, es probable que se sienta más libre de sentir placer buscando de ella misma. Esto genera un ambiente de cercanía afectiva y sexual en la pareja, un clima con mayor confianza, a su vez, reproductive a las actividades de personales o familiares que representan la reproductividad. En realidad, podríamos empezar por cualquiera de las características repercusionales o positivas, también negativas de esto. Cada una de las características que representan problemas muy específicos, así encontrando en el sexo los problemas de la homofobia, violencia hacia la mujer, desigualdad sexual, etc. En esta vinculación afectiva se encuentran las relaciones de amor-odio, la violencia de la pareja, celos, control de pareja, el erotismo. Presenta problemas tales como discusiones sexuales y acerca de las infecciones de transmisión sexual. En cuanto a la reproductividad, se observan trastornos de la fertilidad o más tarde la violencia y el maltrato infantil, el abandono de los hijos, etc.
Al igual que muchos animales, los seres humanos utilizan la excitación sexual con fines reproductivos y el mantenimiento de los vínculos sociales, por lo que agreden el roce y el placer propio del otro. El sexo también desarrolla facetas profundas de la actividad y la conciencia de la personalidad. En la relación, esto en muchas culturas dan sentido religioso o espiritual al acto sexual. Base al el taoísmo trata, así como ven ellos, un método para mejorar o aprender la salud. La complejidad de los comportamientos sexuales de los seres humanos están en el producto de la cultura y su inteligencia, y sus complejas sociales no están gobernados enteramente por instintos, como ocurre casi en todos los animales. Sin embargo, el motor es gran parte del comportamiento sexual humano. Siguen siendo impulsos biológicos, aunque en la forma de expresión, y dependen de cultura y elecciones personales. Esto da lugar a una gama muy compleja de comportamientos sexuales. En muchas culturas, la mujer lleva el proceso de la preservación de la especie. Ahora vamos a hablar sobre el estudio realmente, un estudio de que no existe la amistad sin atracción sexual. Un grupo de investigadores de la Universidad de Wisconsin hizo un estudio para poder aclarar las dudas sobre este confuso tema según la psicología, quien estableció que el grupo de trabajo en el que se estudió de manera más profunda la relación entre hombres y mujeres destacó los mensajes que se dan personas del sexo opuesto son recibidos de una manera distinta. Por esto, principalmente en el caso de los hombres, cualquier señal de amistad emitida por parte de la mujer puede ser malinterpretada por ellos. El estudio concluyó que la amistad entre el hombre y la mujer es prácticamente imposible, ya que según una de las partes que termine por sentir agrado de atracción sexual. Este resultado se obtuvo después de haber examinado a cada una de las jóvenes de dicha universidad con sus respectivas amistades. Los jóvenes fueron objetivos de estudio según las varias preguntas, entre ellas sobre el grado de atracción que tenían sobre sus amigos. También se les preguntó acerca de cómo era la relación entre ellos y cuánto tiempo llevaban de conocerse aproximadamente, de qué manera se conocieron, cuál era el grado de experiencias emocionales que ambos tenían, la interacción cotidiana que estas parejas tenían con